Muy bien, gracias a todos. Hemos tenido un excelente día hasta hoy. Quiero dar las gracias a todos por manejar este foro. Nos estaremos enfocando ahorita en el punto de inicio. Como todos ustedes saben, ya hablamos acerca de los migrantes, del ecosistema que existe y de la necesidad de crear el ecosistema. Pero de los aspectos más importantes cuando hablamos de reclutamiento internacional y de fuerzas de trabajo es ¿de dónde viene todo esto? Muchas veces la industria del reclutamiento parece estar detrás. No vemos a los trabajadores cuando llegan al país. Y hoy me gustaría que podamos hablar acerca de lo que llamamos el punto de inicio, apoyar a los trabajadores migrantes y comprender la experiencia del reclutamiento. En esta sesión estaremos examinando cómo apoyar el trabajo de migrantes, qué se está haciendo, cómo creamos un viaje y una capacidad, fortaleciendo las políticas de reclutamiento. Y también hablaremos acerca de las soluciones prácticas, escucharemos de organizaciones y representantes que están combatiendo estos problemas y sabiendo, como dijimos, el cambio toma tiempo. ¿Cómo comenzamos a enfocarnos en aquellos que están haciendo el impacto, los migrantes? ¿Cómo hacemos que estén en una posición en la que seamos capaces de obtener esa información e influenciar no solo el proceso, sino los modelos y la realidad de la migración al día de hoy? Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy y quiero que comencemos. Sé que hay perfiles en línea, así que me meteré un poco en la introducción. Así que hablemos acerca un poco. Tenemos a Maritza aquí. Maritza, ¿nos escuchas? Buenos días. Excelente. Buenos días. Maritza es representante de trabajo de migrantes en un pasado, así que me emociona mucho poder escuchar su experiencia y su voz el día de hoy. Tenemos muchas veces estos foros y se unen las personas y lo que falta en realidad son los individuos que pasan por esta experiencia. Así que comenzaremos con Maritza. Maritza, si puedes hacernos el favor, por favor, de compartir cuál es la realidad de la experiencia de reclutamiento en los trabajadores migrantes y si pudieras compartir qué es lo que tú sabes que es el reclutamiento. Ah, ah, se está traduciendo, ok. Buenos días. Gracias por este espacio. Haré mi introducción. Mi nombre es Maritza. Soy de Veracruz, México. Eh, Me gradué en 2018 y fui a trabajar en Alabama, en, em, se me olvidó esa palabra, en los campos de pepino y también calabazas. Muy bien. Um, el- en marzo del 2021 ingresé una queja en el capítulo 23 de acuerdos de trabajo en relación a la discriminación por género. Y fue cuando decidí irme a trabajar a Estados Unidos en el año de 2016, ya que en mi país sí hay trabajo, pero con salarios mal remunerados. Y en mi experiencia decidí migrar. Esperaba que me fuera muy bien. Tuve el sueño americano de construir una mejor calidad de vida, aunque sabía que sería un trabajo 10 veces más pesado que cualquier otro trabajo en mi país.
Pero esto no me detuvo para viajar en búsqueda de este sueño. Yo pasé por 4 filtros para llegar a trabajar al rancho en Alabama y en Florida. Pagué por mi visa de trabajo más de 23,000 pesos mexicanos. Durante el proceso de reclutamiento, una de las personas intermediarias y contratistas me pidió fotos. Esto a mí me dio miedo, porque aunque parecía que era un requisito normal, me sentía extraña teniendo que retratarme para ellos. Me pidieron fotos de cuerpo completo. En ese entonces, durante el proceso de reclutamiento, me dijeron que estas fotos eran para ver el físico y saber si era gorda o delgada y saber de qué color era mi piel. Ahora sé que esto fue una acción absolutamente discriminatoria. Ya estando en los Estados Unidos, el trabajo era extremadamente pesado. Trabajamos desde antes de que saliera el sol hasta muy tarde, en ocasiones hasta después de las 10 de la noche, de lunes a domingo, con muy poco descanso. Recuerdo muy bien que el mismo día en que llegamos de México al hotel, en donde nos hospedaron para el contrato, uno de los contratistas, uno de los contratistas nos dijo, bajen las maletas y suban al camión. De ahí nos llevaron a comenzar a trabajar sin tener oportunidad de descansar del viaje, que habían sido más de 20 horas de camino. Sí, el trabajo fue como me lo habían descrito. Era un trabajo 10 veces más pesado. Pero sin el salario prometido y un contrato que jamás se cumplió. La mayoría de las veces nos pagaron por destajo cuando el contrato decía que era por hora. Sin siquiera recibir el salario mínimo de Alabama o de Florida. Los salarios llegaron a ser de menos de $100 por semana, de lunes a domingo. Además, había que descontar la comida que nos vendía el mismo contratista, comida a la que no podía renunciar aunque quisiera.
Estábamos obligados a comprar solo la comida que esa persona nos vendía, una comida que no era digna, por la cual pagábamos más de $90 por semana. No tuvimos equipo de trabajo adecuado, tampoco tiempo de descanso. Viví una situación de abuso, acoso y discriminación constante, llena de amenazas. Pues el contratista nos decía que tenía contactos en el departamento de trabajo y con la migra. También nos amenazó y diciendo reiteradamente que tenía nuestras direcciones en México y temíamos por nuestras familias. Incluso nos amenazaron diciendo que nos podían desaparecer si decidíamos hablar sobre las malas condiciones laborales. Huir de esta situación es mucho más difícil de lo que pueden imaginar. Solo las personas que lo vivimos en carne propia conocemos todo el miedo y las razones. Otro factor importante para el reclutamiento son los factores que adquirimos en nuestro país para pagar una visa temporal. Esas deudas influyen muchísimo al momento de decidir denunciar o no, pues en lo personal tenía que pagar más de 23,000 pesos que me costó conseguir una visa de trabajo. Me decidí a levantar la voz porque me harté de tanto abuso, porque a pesar de que fui a renunciar a mi contrato, aún sabiendo que tenía deudas en México, tendría que regresar como llegué, sin dinero, pues el contratista no me aceptó la renuncia. Él me respondió con un rotundo no. No puedes renunciar o irte. En ese momento supe que estaba secuestrada con ellos y que era real lo que el contratista nos dijo. Cuando comenzamos el trabajo, dijo, desde este momento soy su patrón y su dueño, el dueño de sus vidas.
Al principio mis denuncias no fueron escuchadas. Mi caso se quedó en número de folio, después envié un correo electrónico al Departamento de Trabajo para pedir ayuda, pero me contestaron meses después. Los únicos que me escucharon y atendieron mi caso fueron servicios legales. Y luego a través de ellos llegué al Centro de los Derechos del Migrante, en México. Quise tomar acción a través de la queja bajo el TEMEC porque considero que es muy importante avanzar en la protección de los derechos laborales de las personas migrantes. Y que realmente se entienda el problema de la discriminación hacia nosotras por las condiciones laborales tan desfavorables, en donde a los hombres se les llegó a pagar más que a nosotras, aunque hiciéramos el mismo trabajo. Hoy espero que el gobierno de Estados Unidos atienda de manera urgente y prioritaria las demandas de las y los trabajadores migrantes. Ya que cuando todo está en equilibrio, ganamos todos. Mientras se cumplan a plenitud los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y los trabajadores migrantes, sin olvidar la condición humana donde todos merecemos una vida digna. Pues actualmente la realidad es que no se vigila a las personas responsables de quebrantar nuestros derechos, contratistas, golpeadores. El gobierno debe estar alerta y atender estas situaciones. Por eso considero que vale la pena seguir trabajando en cambiar las políticas para que algo bueno, fuerte y definitivo asegure el pleno ejercicio de nuestros derechos laborales. Y solo por mencionar algunos puntos importantes que escribí, debe de haber acción o debe haber acción afirmativa para que se contrate al mismo número de mujeres y de hombres. Eliminar cuotas de reclutamiento, asegurarse de que los reclutadores no cobren y de que los empleadores reembolsen todos los gastos relevantes. El Departamento del Trabajo debe colaborar con la organización como CDM
para dar capacitaciones sobre derechos e información sobre a quién acudir para asesoría. Antes de que se vayan las personas a Estados Unidos y hacer entrevistas cuando regresan a sus comunidades para preguntarles sobre las condiciones de reclutamiento de sus lugares de trabajo. El Departamento de Trabajo creo que debe proteger a las personas que participan en esas entrevistas de represalias y amenazas. El consulado debe entrevistar a todas las personas que se van con visa de trabajo a Estados Unidos. Y si contestan que sí pagaron cuotas o enfrentaron algún otro abuso en el reclutamiento, aún así, autorizarles las visas y no castigarlas. Los gobiernos de México y Estados Unidos deben tener un registro actualizado para la rendición de cuentas de reclutadores y empleadores que incluya su nombre completo y dirección. Y no deben reclutar si hay quejas en su contra. Y si constantemente hay personal nuevo en sus contratos. El Departamento de Trabajo debe hacer visitas frecuentes y sorpresas a los lugares de trabajo en Estados Unidos y elegir a qué personas entrevistar, en lugar de que el reclutador o patrón lo haga. Urge que el gobierno atienda las solicitudes de acción diferidas o alivio migratorio. Para evitar que las personas trabajadoras corran riesgos al levantar su voz. Hoy agradezco su atención y escuchar sobre lo que viví. Con la plena confianza de que se actuará inmediatamente, tomando en consideración mis propuestas para el bienestar y beneficio de todos. A las personas migrantes, trabajadoras, les digo, recuerden que el abusador dura hasta que los que callamos y permitimos
denunciamos los hechos. Aunque con miedo y necesidad, hacemos nuestras voces. Para poder dejar de soportar la injusticia y los abusos constantes hacia nuestros derechos laborales. Gracias. Gracias. Una vez más, aprecio mucho Maritza y y que haya compartido la realidad de muchas personas que deciden hablar y tienen que compartir el trauma que han vivido y esa revictimización que tiene que continuar existencia, incluso en este foro, para asegurarnos de que todos entendamos lo que sucede, reconociendo que la realidad para muchos migrantes es servidumbre, tráfico, problemas que no, en los que no pueden usar su voz, no saber a dónde pueden ir. Como se mencionó en el panel anterior por William, uno de los problemas es la justicia para el trabajador. Reconocer que tomó meses para que Maritza recibiera una respuesta de este departamento y hay suficiente reforzamiento del gobierno a nivel federal por estas políticas. Comenzamos a ver un ecosistema fracturado para el trabajador migrante. Y este es el punto inicial. No tiene mucha vista a veces porque las jurisdicciones están fuera del límite. Me emociona mucho poder ahora escuchar más de Maritza, pero comencemos ahora con Rachel. Rachel compartirá con nosotros acerca de su organización. ¿Cuáles son los problemas prácticos que están intentando atacar y cómo lo están haciendo? Rachel, adelante. Gracias, Joe. Gracias, Maritza. Me doy cuenta ahora que puedo ver Maritza frente a mí y no atrás. Am, Así que puedo estar hacia adelante. Pero es bueno verte. Así que por 18 años ya, CDM ha estado trabajando con trabajadores migrantes para crear justicia y darles poder. Tenemos un equipo de legal. Una de ellas está aquí, Cristina, educadores, organizadores que trabajan en fronteras en México también para crear el cambio de tres formas. Lo primero que hacemos es que organizamos las comunidades migrantes. Informamos a los trabajadores de sus derechos y recursos que tienen disponibles y los equipamos con las habilidades que necesitan para ser líderes de este movimiento. Segundo, buscamos políticas de migración justas, reforzando a nivel académico, organizacional, para tener campañas por los derechos de los trabajadores y desafiar estas malas prácticas. Y finalmente, representamos a los trabajadores en demandas al gobierno y en litigación, recuperando también daños y estableciendo precedentes legales y dándoles protección también. Al final, lo que estamos buscando es un mundo en donde los trabajadores tengan derechos y se respeten, tengan políticas y se reflejen sus voces. Como dijo Maritza, aquí en CDM creemos que los trabajadores tienen el derecho de la dignidad, seguridad, tratamiento equitativo y un salario justo. También creemos que sus voces tienen que estar al centro de cualquier sistema, política o proceso que los impacta. Así que en CDM tenemos un comité de defensa de migrante de más de 100 miembros. Este grupo ayuda a manejar nuestra estrategia como organización y a tener prioridades correctas, con trabajadores como Maritza, trabajadores en el comité y nuestros aliados en migración en trabajo. Buscamos un modelo alternativo de la migración, un modelo que les da el control, eleva el estándar y les asegura la ciudadanía. Hay mucho que se necesita hacer, pero hay mucho que se puede hacer. Y cuando se trata de trabajar en los derechos de los trabajadores, esto buscamos. Así que me emociona poder hablar de esto en los siguientes días. Gracias, Rachel. Y como mencionaste, hay mucho trabajo que se necesita hacer. Toma que las organizaciones de reclutamiento de federales, que todas nos unamos. ¿Y cómo creamos esto? ¿Cómo creamos una comunicación entre unos y otros a lo largo de fronteras? Pero hablando de esto, también de representación, me da gusto tener a North aquí. Muchas gracias, Joe.
Y gracias por tenernos a todos aquí en este foro, por la invitación. Queremos compartir, gracias Maritza y Rachel por compartir su historia con nosotros. Y para estar aquí, por estar aquí y poder aprender un poco más acerca de lo que está sucediendo en este mundo complejo de la migración y de reclutamiento. Así que brevemente, somos una organización ILO que tal vez conocen o no. Somos una agencia humana. Somos un poco distintos de otras organizaciones porque eh, trabajamos con trabajadores y con empleadores eh, y con gobiernos también, siempre intentando estar en contacto con estas tres agencias y tres constituyentes, como los llamamos, o consensos, acerca de cómo proteger los derechos del trabajo, tanto para trabajadores como para migrantes, incluyendo todo esto en una misma categoría. Así que trabajamos, digamos, para todos los trabajadores. Em, Somos una institución normativa, como pueden saber, y tenemos estándares de trabajo. Y eso es básicamente todos los que han estado hablando, o muchos de ustedes han mencionado derechos del trabajador como la clave y Maritza también lo está diciendo. Ella mencionó muchos derechos del trabajador que se han violado, digamos, en todo este viaje que ella ha pasado. Y lo que compartimos con Rachel y con todos, pero hay progreso, pero hay desafíos aún que tenemos que resolver. No sé si quieres que toque esto, Joe, o que lo mantenga un poco más por encimita. Ok, eh, porque creo que es muy difícil hablar después de alguien como Maritza porque ella básicamente contó la historia y mencionó todo lo que yo creo que William, Heaven, todos los otros oradores ya mencionaron. ¿Por qué? Porque ella, Maritza, habló acerca de esta complejidad en relación a todos estos distintos factores que tienen un papel cuando hablamos de reclutamiento. Hablamos del estado que se necesita hablar también antes del viaje, información, que la información tiene que estar accesible, tiene que estar en un idioma que todos comprendamos, tiene que ser transparente, tienen que haber contratos que no han estado sucediendo en este caso. Hablamos también de un vistazo, una inspección, no solo en otros países, en el país de origen, sino en el país de destino. Hablamos también de las agencias de empleo, los reclutadores en sí, que todos los países tienen distintas reglas y procedimientos y leyes acerca de cómo esto se tiene que operar. Un estudio reciente que me gustaría mencionar en 4 países que hicimos en Salvador, Guatemala, Honduras y México, que acabamos de lanzar hace un par de semanas en la aplicación de reclutamiento de ILO, de los principios, que son 30 principios acerca de cómo respetar y proteger los derechos del trabajador para trabajadores nacionales. Y hoy estamos hablando específicamente de migrantes también y también encontramos que la mayor parte de revelaciones para los reclutadores son viejas. Esto no solo es un problema, el saber quién es un reclutamiento en el que puedo confiar. ¿Dónde están los registros? Como dijo Maritza. Este es un factor. Hay mucha complejidad y necesitamos actualizar las regulaciones. Y en ILO estamos trabajando para hacer esto en países como Honduras y México. Luego tenemos a los empleadores que tienen el otro papel y obviamente están interesados en hacer que los trabajadores cumplan con las necesidades del mercado que ya se mencionó por todos. Pero a menudo tampoco tenemos el conocimiento o el interés tal vez, o el acceso a la información acerca de lo que es el reclutamiento justo. ¿Cuánto puedo cobrar? ¿Cuáles son las cuotas? O tal vez saben y no lo aplican. Y obviamente el cuarto elemento importante, y eso es de lo que estamos hablando específicamente ahorita en este segmento, es los trabajadores en sí. Em, Necesitan una voz. Necesitamos, y Maritza está sacando su voz, y mediante centros como el de Rachel también se escuchan, pero tienen estos desafíos también, obviamente, acerca de la información, nuevamente acceso a la justicia, que también lo mencionó William es un mecanismo muy importante. ¿Dónde ir cuando se violan nuestros derechos? También vemos que, regresando a este primer actor importante en esta ecuación,
el Estado no tiene esta información. Entonces no pueden en realidad preparar a los trabajadores, como lo mencionó Marisa, el de salario mínimo en un estado en particular en Estados Unidos. Entonces no tienen acceso a esa información. No pueden informar al trabajador directamente antes de que ellos viajen y participen en este tipo de esquema, para que sepan qué pasa. También escuché seguridad y salud es fundamental. El derecho del trabajo es una parte muy importante de esta situación. Así que estoy escuchando todas estas cosas en realidad que descubrimos y que todos sabemos, pero que de alguna manera intentamos sistematizar en un estudio en particular que podemos compartir con ustedes más tarde. Y tiene que ver con esta coordinación entre todas estas actores, como mencionas, y tenemos progreso, pero aún hay muchísimo que mejorar. Y para finalizar mi intervención aquí e ir a la siguiente pregunta, también creemos como ILO que es muy importante comprender que el trabajo de migración temporal en sí es un concepto muy complejo y complicado. Nuevamente, hay otro documento que salió el año pasado em, por estas tres personas acerca de los distintos tipos de esquemas, programas, bilateral, unilateral, temporal, circular, de temporada. Hay mucha situación en qué quiere decir esta migración. La complejidad de comprender lo que es se verá reflejado en todo lo que estamos hablando el día de hoy acerca de la complejidad de cada fase del reclutamiento y, y de los riesgos y oportunidades también que existen en todo esto. Gracias, Nord. Em, Nuevamente, esta sesión se enfoca en el punto principal. ¿Y cómo puede comenzar a alguien cuando estamos comenzando en este viaje, cuando no sabemos los derechos, no sabemos a dónde vamos, no tenemos acceso a a esta información? Y al final toma mucho coraje, como Maritza, el denunciar. Y al permanecer enfocados en denunciar estos problemas sabiendo que va a ser un viaje largo, o incluso continúa hasta el día de hoy. Esto me lleva a la segunda pregunta que es, cuando comenzamos a enfocarnos en las políticas, obviamente conocemos y sabemos que existen. Hay una falta de refuerzo en estas políticas, ya sea el país de destino, el país de origen, pero mi pregunta para nuestros panelistas, oradores aquí es, ¿continuamos enfocándonos en las políticas? ¿Esa es la forma de continuar? ¿O cómo vemos o cómo nos aseguramos del cumplimiento de llevando a los trabajadores migrantes al centro? Asegurándonos de que puedan denunciar estos problemas, como se mencionó hoy? Gracias por la pregunta, Joe. Y quiero regresar a este último punto, especialmente porque es algo que William y Neil mencionaron en relación a la tecnología. Para CDM hacemos mucho de nuestra educación antes del viaje en persona, con el Comité de Defensa de Migrante, etcétera. Pero lo que vimos es que hay patrones y actores que influyen en las geografías. Y muchas veces se codiseña con los trabajadores una forma de trabajo que puede tener impacto. Estamos muy orgullosos en contratados.org, que esencialmente nos permite que los trabajadores compartan información, eliminen el fraude, actúen, aprendan acerca de sus derechos y contratados llega a más de 200 usuarios al día y más de 2000 en realidad, que tienen acceso a información acerca de los derechos de lo que pueden hacer como trabajadores migrantes. Y creo que esto es muy importante también en relación, especialmente en un mundo en donde no tenemos transparencia ni registros. Los gobiernos no están regulando el proceso de regulación de la forma en la que tienen que hacerlo. Entonces, los trabajadores se están uniendo y están teniendo esa misma información y recursos entre ellos y estas herramientas para poder protegerse en sus propias experiencias y tomar decisiones más informadas acerca de la migración y el trabajo. Y contratados es uno, Puerta Migrantes es otro, y tenemos otra herramienta que es muy importante que se llama SOU, que ayuda a responder las preguntas de los trabajadores en tiempo real. Y no tenemos los problemas, como Maritza estaba diciendo, que toma mucho tiempo que las organizaciones se pongan en contacto. Y los programas han crecido demasiado. Cuando comencé en CDM habían em, 50,000 trabajadores y ahora hay más de medio millón. Así que es más de 10 veces el tamaño. Y
creemos que vamos a crecer muchísimo más en los próximos años. Entonces necesitamos encontrar la forma en la que estemos proporcionando una base de apoyo para los trabajadores en su experiencia. Y aunque no hay sustituto para entrenamientos y talleres en persona, también poder ser de apoyo. Y en esto nos puede ayudar a expandir. Perdón, ¿regreso a tu pregunta? No, espera, creo que es muy importante que todos sepan que la visa de la que está hablando Marisa eh, ha estado creciendo un 24% año tras año. Maritza también. Maritza, por favor, ¿tienes algo que compartir? Bueno, en relación a lo que hablan de tecnología, em, pienso que la tecnología puede ayudar en parte, pero por sí sola no resuelve todo. Para que ese sueño americano no se convierta en una pesadilla, como en mi caso. Pienso que se puede aprovechar WhatsApp inmediatamente para que todas las personas que tenemos un celular a nuestro alcance podamos hacer llegar nuestras quejas al gobierno desde esta aplicación. El poder de la tecnología es acercar la información y creo que el Departamento de Trabajo debe tener un sitio web seguro y público sobre las ofertas de trabajo actualizadas. Con el nombre del empleador y contratistas en donde podamos enviar solicitudes de empleo. Que sean con contestación y autorización para que como trabajadoras y trabajadores podamos elegir e incluso cambiar de empleo si el contrato no se cumple o no satisface nuestras necesidades e intereses laborales. Asimismo, contar con algunas aplicaciones que permitan a las personas trabajadoras evaluar a contratistas y empleadores de manera segura sobre las condiciones de reclutamiento y de trabajo. Sería de manera segura y protegida también. Todo ello administrado por el gobierno para asegurar la rendición de cuentas de los empleadores y contratistas. Además de saber cuánto nos pagan, ya que no entendemos el inglés hablado ni escrito, menos las abreviaturas.
Que sea, por lo menos en español, para que esas abreviaturas que vienen en los pagos las entendamos. Pues lo único que llegamos a entender cuando jugábamos el cheque era que nos cobraban $10 por ir a intercambiarlos, aparte de lo que pagamos, obviamente, porque así es, em, el costo por enviar dinero a México o a nuestro país. Pues como pueden escuchar, es un negocio redondo para los contratistas. El hecho de que nos cobren por el reclutamiento y en muchas ocasiones es fraude. Aparte de las cuotas de reclutamiento, pasar por el acoso, pagar también todavía para que se intercambie el cheque, pagar por una comida que no es digna. Y en muchas ocasiones, hasta por los dormitorios, que son en muy malas condiciones, porque muchas veces es dormir hasta en el piso. Después de un día de trabajo, antes desde las 6 de la mañana, a veces hasta las 10:30 de la noche. Pues trabajar en el campo es duro, pero aún así estamos dispuestos a hacer el trabajo con tal de tener una vida de mejor calidad. Gracias. Espero les sirvan mis comentarios. No, gracias a ti, Maritza. Como podemos escuchar, estas son las condiciones de trabajo. ¿Cómo salimos de esto? Reconociendo que aún hay un intercambio monetario cuando se le manda dinero a las familias que cuesta más. No podemos perder, ellos no pueden perder y esa vulnerabilidad continúa siendo abusada y usada contra los trabajadores. La razón por la que muchos de ellos no dicen nada es esta, sabiendo que esto puede ser un desafío para Maritza, diciendo, estás poniendo mi trabajo en riesgo al decir algo. La presión no es solo del abusador, sino también para ellos. Es muy complicado, como todos saben. No sé cuánto tiempo tenemos, pero ¿algún... ¿Quieren compartir algo? Sí. Tu pregunta, ¿necesitamos continuar reforzando las políticas? Estaba pensando en esto con mi colega Francisco, que está aquí también de Hilo, y pensamos cuál sería el plan B. Creemos que las políticas sí necesitan ser reforzadas y también pensamos que no tener política serían todos actuando en sí, pero la política como que obliga a desarrollar una coordinación e implementación coordinada, que es un desafío. Pero coordinar, digamos, este enfoque entre todos los actores, todos en el cuarto de aquí, todos los que mencionamos ya, y también, bueno, obviamente se relaciona. Y
e idealmente está relacionado con los estándares de trabajo normativo también, pero también es importante que una de las formas en las que los trabajadores como Maritza pueden reclamar y demandar su trabajo y estos derechos a los reclutamientos y políticas y diciendo que no están cumpliendo lo que prometieron o obligados a hacer, es esto, sí, las políticas necesitan reforzarse con los trabajadores, empleados, empleadores, Estado y muchas otras organizaciones. Y la voz de los migrantes siempre tendrá que estar involucrada. Y tal vez hay dos ejemplos y lo dejaré a Rachel ya porque no tenemos tiempo, pero estamos soportando, y quiero mencionar esto porque creo que la importancia de la aplicación de la tecnología, pero me parece que también fue William el que mencionó esto cara a cara y también Rachel lo mencionó, esta orientación en persona que los migrantes pueden recibir. eh, tenemos muchos de los centros de recurso en Asia de trabajadores, tenemos ahora uno en Latinoamérica, en Tijuana, em, y se maneja por un trade union y sabemos que cuando ellos van ahí y reciben estos servicios, esta orientación o esta consejería legal que se especializa en problemas del trabajador, nos han dicho que genera confianza el poder estar hablando con alguien más, con otro trabajador, en su idioma, con su información y todo lo que Maritza está diciendo. Pero para nosotros, los trabajadores que hemos tratado han recibido esto y les ha ayudado. Y obviamente toda la tecnología que tú sabes, Maritza, ya lo mencionaste, no puede ser la única solución, obviamente. Y, otra solución práctica que quería mencionar es como lo dijiste, Joe, eh, y que es cierto, es el trabajo en comunidades indígenas y cómo asegurarnos de que sepamos que hay un impacto en las comunidades, también ya se mencionó, los esquemas de trabajo, pero específicamente para personas indígenas con su propia cultura, su propia visión, su enfoque colectivo, que obviamente siempre es eh, bueno, a menudo se ve negativamente influenciado por el reclutamiento, por la forma en la que se realiza de forma tradicional. Así que estamos muy felices con esto también para poder hablar eh, por todos los oradores y para poder cumplir con las necesidades específicas y poblaciones específicas. Gracias, Nora. No, disculpen. Sé que hay muchos desafíos que son muy complejos, como escuchamos de Maritza, se crearon desafíos, como alguien que ha intentado crear una, un modelo de reclutamiento responsable durante más de 15 años, continúa siendo un desafío. Y no es la norma. Los trabajadores no tienen educación. ¿Cómo continuamos cambiando este paradigma? ¿Cómo cambiamos esto, sabiendo que tenemos que llegar a todos en la cadena de suministro, desde organizaciones al gobierno federal, a los negocios? Todos tienen un papel. ¿Cómo ponemos todo esto en un mismo punto? ¿Tenemos un minuto más para algún comentario final? Oh, tenemos una pregunta. Nueva pregunta. Solo hay un minuto en esta sesión y tenemos que detenernos. Pero quiero decir que recibimos muchos comentarios, básicamente personas agradeciéndote, Maritza, por tu coraje, por compartir tu historia. Gracias por eso. Gracias, Joe, por tu nota acerca de cómo cada historia es una revictimización y es un costo el hacer esto. Y no solo es una historia que escuchar, sino que tiene un propósito mayor de poder tener una versión más real. Hay muchas preguntas acerca de cómo se ve una solución de trabajadores y creo que podemos tratar esto en el siguiente canal. Ahora solamente gracias. ¿No? Gracias a todos. No tenemos más tiempo. Siéntanse, por favor, en confianza de poder continuar la conversación con mis colegas.